El anillo del brujo, terror. En un antiguo y misterioso bosque se encontraba escondida una cueva olvidada. En su interior se decía que yacía un anillo maldito conocido como el anillo del brujo. Quien lo poseyera estaría condenado a vivir una vida de terror y desesperación. Un aventurero valiente, obsesionado con los secretos ocultos de la cueva, decidió adentrarse en ella en busca del anillo. Armado con su determinación y una linterna, se adentró en la oscuridad, sin saber que estaba a punto de desatar un mal indescriptible. A medida que avanzaba por los estrechos pasadizos de la cueva, el aire se volvía pesado y opresivo. Sus pasos resonaban creando un eco inquietante que parecía susurrar su nombre. Las sombras se retorcían y movían a su alrededor como si estuvieran vivas y acechando. Finalmente, llegó a un pequeño altar en el centro de la cueva donde descansaba el anillo. Con manos temblorosas lo tomó y lo colocó en su dedo. En ese mismo instante, una oscuridad sobrenatural se apoderó de su ser y su vida dio un giro hacia lo desconocido. El aventurero comenzó a experimentar visiones aterradoras y pesadillas interminables. El anillo del brujo lo atormentaba, mostrándole horrores inimaginables y sumiéndolo en un estado de paranoia y locura. Sus amigos y seres queridos se volvieron extraños y amenazantes y el mundo que conocía se transformó en un lugar de pesadilla. El anillo del brujo ejercía un control oscuro sobre su mente y cuerpo. Se encontraba atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento, incapaz de liberarse de la maldición que ahora lo consumía. En su desesperación, el aventurero buscó la ayuda de un sabio anciano, conocedor de los secretos antiguos. El anciano le reveló que solo había una manera de romper la maldición: encontrar la fuente de poder del brujo y destruirla. Con renovada esperanza, el aventurero se embarcó en una peligrosa búsqueda para desentrañar los secretos del brujo y liberarse del anillo maldito. Encontró pistas en antiguos manuscritos y reliquias olvidadas, siguiendo un rastro de indicios que lo llevaron a un antiguo cementerio. En el corazón del cementerio descubrió la tumba del brujo. Con valentía, desenterró los restos del malvado hechicero y los quemó en una hoguera sagrada. Al hacerlo, el anillo se desvaneció de su dedo y la maldición fue finalmente rota. El aventurero regresó a su vida normal, pero nunca olvidaría la terrible experiencia que vivió. El anillo del brujo le enseñó la verdadera naturaleza del mal y la importancia de la valentía y la determinación para enfrentar los horrores más oscuros. El anillo del brujo es una historia de terror extremo que nos sumerge en un mundo de maldiciones y oscuridad sobrenatural. Nos recuerda que el poder puede corromper incluso a los más valientes y que a veces debemos enfrentar nuestros peores miedos para encontrar la redención. Es un recordatorio de que la curiosidad puede llevarnos a lugares peligrosos y que debemos ser cautelosos con nuestros deseos de descubrir los secretos ocultos del mundo.